me había olvidado de ese detalle. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, a los que están ingresando. Mi nombre es Marisol Zarza, trabajo en el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y desde este centro todos los años, hace un par de años, venimos realizando lo que es el ciclo de charlas y actividades abiertas a la comunidad que lo vamos programando en función del calendario de la Organización Mundial de la Salud y también el calendario del Ministerio de Salud Pública de acá de la provincia de Misiones. Vamos viendo en función de las fechas qué es lo que se conmemora, ¿sí? Qué temática de salud por ahí se conmemora más que nada para poder ir concientizando. En este caso, en el día de hoy, en realidad, eh, la charla que nos congrega hoy es la charla llamada Diabetes, conocer los riesgos es conocer la respuesta, que en realidad el Día Mundial de la lucha contra la diabetes fue, corríjanme si digo mal, el 14 de noviembre, ¿no? Bien. 14. Pero bueno, por cuestiones, digamos, de organización, de agenda, logramos programar para el día de hoy esta charla y nos acompañan en el día de hoy la doctora Valeria Yense, que es médica y justamente es especialista en esta temática, en lo que es diabetes. También los tres disertantes que van a conversar hoy también coinciden en que son docentes de UCAMI, ¿sí? También está el especialista Agustín Velázquez, que es profesor, es docente en la licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas, ¿sí? de UCAMI, y el especialista Ezequiel Molina, que también es docente de la carrera de licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas, y la doctora Valeria es docente de la carrera de Medicina, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es siempre poder realizar charlas, en este caso, que son más o apuntan más digamos, a cuestiones generales, a conocimientos generales sobre la temática, buscando la concientización, ¿sí? Buscando conocer para justamente poder cuidarnos y, bueno, tener mejores hábitos que contribuyan a nuestra salud, ¿no es cierto? Y siempre tratamos de poder darle un abordaje, digamos, multidimensional, desde diferentes disciplinas. Entonces, bueno, en este caso, eh, por este motivo nos acompañan los disertantes que recién nombré. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a ellos, a nuestros expertos. Así pueden, bueno, ya disfrutar de la charla que es lo que nos convoca, ¿sí? Y buenas tardes para todos. Es un honor participar de esta charla y de este espacio con ustedes. Por ahí para comentarles un poquito más sobre qué cuestiones vamos a abordar en esta charla. Les comento que, en primer lugar, uno de los objetivos va a ser la finalidad adecuada de detección de los conocimientos para saber cuáles son los riesgos y esto o herramientas con las que podemos contar un tratamiento. No sé, no Perdón, sé si... se está trabando, parece el... Bueno, ¿qué tal se me escucha Agustín, ahí? Por ahora ahí se te sí, escucha mejor. sí, sí. ¿Podemos O por comenzar con ahí. la presentación? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí,
Bueno, no, por último entonces, ustedes avísenme, por favor, si se llega a trabar de vuelta. Les decía que por último vamos a abordar las cuestiones con uno de los pilares, bueno, tratamiento y o prevención de esta patología, donde también vamos a poder profundizar sobre algunos aspectos. Ahí se volvió a cortar. Por ahí si apagás tu cámara, capaz Bueno, dale, transmite pruebo. mejor, me parece. Bueno, Apago ahí la pruebo de luz. vuelta sin la imagen, Bien. un poquito mejor. Bueno, Sí. entonces, por ahí no sé en qué parte me quedé, qué parte se pudo escuchar, Marisol. Y se cortó bastante todo porque, o sea, ibas a empezar a nombrar los Los temas y ahí objetivos. se fue cortando. Entonces, si querés por ahí recapitular con eso, Bueno, con bueno, los ejes que van a seguir esta charla. pruebo. Perfecto. Vamos de vuelta. Entonces, dentro de los principales síntomas que se presentan y las herramientas para el tratamiento y por último, O sea, se corta igual, me parece. Pero no importa, procedemos nomás. En todo bueno, caso, por ahí, cada vez que alguno de ustedes comience la charla, ahí recuerda cuál es el tópico que va a tomar cada uno, ¿sí? bueno, dale. Comparto la presentación y le doy el paso entonces a la doctora Valeria. Bueno, buenas tardes. Gracias por convocarme este año nuevamente. Estamos transitando, estamos transitando el mes azul, el mes de la diabetes. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para lograr concientizar a la población sobre esta enfermedad alrededor de todo el mundo, ¿sí? Todos los años se realizan campañas de concientización para, digamos, manifestar la importancia de la educación diabetológica como pilar importante de esta enfermedad, el desarrollo de la misma y para prevenir las complicaciones. Bueno, algunos datos de importancia. Estamos hablando de una enfermedad endocrina muy prevalente, según la última encuesta de enfermedades crónicas realizada en el año 2018. La diabetes tiene una prevalencia en la población general de 12,7% y viene en aumento, ¿sí? Algunos datos preliminares son 1 de cada 10 adultos en todo el mundo vive con diabetes y más del 90% tiene diabetes tipo 2. Cerca de la mitad de ellos no están diagnosticados y en muchos casos la diabetes tipo 2 y sus complicaciones se pueden retrasar o se pueden prevenir adoptando y manteniendo hábitos saludables de vida, ¿sí? Conocer el riesgo, los pasos a seguir es importante para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y realizar un tratamiento oportuno. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de diabetes,
hablamos de una enfermedad endocrina muy prevalente, como les decía, crónica. Esto quiere decir que nos va a acompañar toda la vida, que se caracteriza por la falta de producción o producción ineficaz de insulina necesaria para transformar la glucosa en energía y de ser utilizada correctamente en los tejidos periféricos. Cuando hablo de falta de producción o producción ineficaz, muchas veces estamos hablando de un tipo de diabetes que es conocida, digamos, la diabetes tipo 1, en donde hay una destrucción de las células productoras de insulina en el páncreas, las células beta, que, digamos, dejan de producir insulina y de esta forma el paciente va a depender de esta hormona, digamos, para toda la vida y para poder vivir. En el caso de que haya producción ineficiente de insulina, ineficiente o ineficaz, estamos hablando, por ejemplo, de la diabetes de tipo 2, que es la más prevalente, más del 90% de la población en general. También existen otros tipos de diabetes, como la diabetes gestacional, cada vez con más frecuencia se ven casos, y también otros tipos de diabetes específicos, como por ejemplo de otras enfermedades genéticas, por ejemplo secundarias a drogas, como los glucocorticoides, por ejemplo, pueden producir diabetes. Y algunas cirugías o luego de una pancreatitis, el paciente puede manifestarse con diabetes posterior a este cuadro. Entonces, como les decía, hay muchos tipos de diabetes, estos son los más frecuentes. Seguimos con la próxima. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes? Cuando hacemos o solicitamos en el laboratorio generalmente a un paciente que lo vemos en consultorio, vamos a solicitar 2 glucemias en ayunas mayores o iguales a 126. De esta forma podemos hacer diagnósticos siempre con sangre venosa, ¿sí? Eso es importante recalcar porque no se debe hacer diagnóstico de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, con glucemias capilares siempre es con sangre venosa. Entonces, una forma de hacer son 2 glucemias mayores a 126 en ayunas. Otra forma de hacer diagnóstico puede ser con una glucemia al azar, ahí me faltó poner el valor, que es mayor o igual a 200, acompañados de síntomas cardinales de diabetes. ¿A qué me refiero cuando hablo de síntomas? Pérdida de peso inexplicada muchas veces, poliuria, polidipsia, polifagia, esos son los síntomas de diabetes. También una prueba de tolerancia oral a la glucosa con valores mayores o igual a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, ¿sí? de la prueba de la carga. Este tipo de pruebas se realiza en laboratorio también y se le pide al paciente que realice un ayuno de 8 horas para la detección de la glucemia venosa, ¿sí? Y se le pide que tome una solución en un lapso de 5 a 10 minutos, una preparación que se le da en el laboratorio de 75 gramos de glucosa diluidos en 375 mililitros de agua. Esta solución debe ser tomada en 5 a 10 minutos, como les decía, y el paciente debe realizar un reposo de 2 horas, que es, digamos, importante porque si el paciente no respeta este horario y el reposo estricto, es una prueba muy sensible, entonces me va a llevar a falsos positivos. Entonces lo que se compara es la glucemia en ayunas y a las 2 horas de la carga. De estas 3 formas podemos hacer el diagnóstico de diabetes. La siguiente. Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas de diabetes muchas veces son inadvertidos, ¿sí? Muchas veces se nos presenta un paciente en consultorio, muchas veces derivado de un CAPS o de consultorio de clínica médica, con unos laboratorios, por ejemplo, análisis de sangre con valores alterados de glucemia, ¿sí? De esta forma, los pacientes pueden presentar sedentarismo como antecedentes, no realizan actividad física, malos hábitos saludables de vida,
no realizan una alimentación saludable, presentan sobrepeso y obesidad. Entonces estos pacientes, al presentar un laboratorio al médico, muchas veces detectamos alteraciones en la glucemia en el ayuno generalmente. De esta forma muchas veces podemos hacer diagnóstico o detectar las glucemias alteradas y de allí empezar a hacer los controles. Otras veces tenemos situaciones en las que el paciente se presenta con síntomas. La siguiente. Muchas veces los pacientes pueden tener síntomas, como les decía anteriormente, pérdida de peso, inexplicable muchas veces. Con alimentación normal el paciente igual pierde peso. También presentan falta de energía, o sea, muchas veces se sienten fatigados, cansados. La siguiente. Otros síntomas muy llamativos son la sed excesiva, ¿sí? Aumento del apetito, eso se llama polifagia, la sed excesiva se llama polidipsia. La siguiente. Y otros síntomas también comunes es la poliuria, que es la necesidad de orinar con frecuencia. El paciente orina mucho, tiene sed excesiva y orina mucho, sobre todo a la noche. También visión borrosa al tener alteraciones en la glucemia o generalmente hiperglucemias importantes, el paciente tiene dificultad en la visión. La siguiente. Y otros síntomas también, generalmente que se ven muchas veces a la consulta cuando el paciente viene con heridas, ¿no es cierto? Muchas veces a nivel de miembros inferiores, lo más común que solemos ver es la mala cicatrización de las heridas por deficiencia de insulina muchas veces, y también problemas sexuales, tanto en el hombre, ¿sí?, como en la mujer. En el hombre se puede manifestar por falta de erección y en la mujer por falta de lubricación vaginal. Siguiente. Perdón, Valeria, se Sí, te está escuchando bajito. tengo el micrófono al lado en realidad. Ahí está, ahí se te escucha mejor. Ahí. Bueno, Ahí está mejor, entonces, Valeria. ¿qué vamos a prevenir entonces si tenemos en cuenta estos síntomas? ¿Para qué hacemos la prevención? Para evitar las complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones, seguimos con la siguiente. Nos referimos a complicaciones muchas veces como las cardiológicas, ¿sí?, que son complicaciones macrovasculares de los grandes vasos. En este caso hablamos de enfermedad coronaria, ¿sí? Por ejemplo, los infartos, ¿sí?, las cardiopatías isquémicas. También hablamos de los stroke, en el caso de los ACV, accidente cerebrovascular, y también la enfermedad arterial periférica. Cuando hablamos de estas causas, entonces nos referimos a los grandes vasos. También hablamos de otras, complicaciones, no causas, son complicaciones en el sistema nervioso. Acá ya nos vamos al territorio microvascular, hablamos de complicaciones microangiopáticas. En el sistema nervioso, por ejemplo, se altera el sistema nervioso periférico, causando neuropatía diabética, ¿sí? Sobre todo neuropatía diabética distal ascendente, es simétrica, sí, es muy común llamarla en forma de guante o de calcetín, porque justamente altera los miembros inferiores, esa neuropatía, y también a los miembros superiores en forma ascendente. Entonces, y otro tipo de complicación secundario a esto, sobreviene el pie diabético, que se trata de heridas, de ulceraciones, por ejemplo, en los pies, que pueden llevar a la amputación. Y otro tipo de sistema nervioso que se altera en la diabetes es también el sistema nervioso autónomo, que generalmente se manifiesta con infartos silentes, infartos en silencio que por ahí van a escuchar, que presenta el paciente con diabetes por la neuropatía autonómica cardíaca que presenta. Siguiente. Otro tipo de complicaciones crónicas son las renales, ¿sí? Muchas veces las nefropatías diabéticas, cuando se altera la función normal y hay pérdidas de proteínas importantes, la albuminuria, ¿sí?, las proteínas chiquitas,
que se pierden a través del riñón, y esto puede llevar a diferentes grados de insuficiencia renal, y esto llevarme a tratamiento sustitutivo renal. Cuando hablo de esto, hablo de hemodiálisis o bien trasplante renal, ¿sí? La siguiente. Otras complicaciones crónicas son las oftalmológicas, ¿sí? La retinopatía diabética en sus grados. Para eso al paciente le vamos a pedir un fondo de ojos. En esa imagen van a ver, eso es la retina, es el fondo de ojo. Se ven imágenes como blancas, amarillentas, ¿sí? Y como puntitos rojos que son microhemorragias, que eso no debe pasar. Y también esas imágenes que se ven de color naranja, ¿sí? O blanquecinas, son exudados duros y blandos, son todos por alteración en la hiperglucemia, ¿sí? Debido a la hiperglucemia, entonces se altera la microvasculatura en el fondo de ojo y sobreviene la retinopatía diabética, y lo más temido es el desprendimiento de retina, que puede llevar a ceguera o a maurosis en el paciente. La siguiente. Bueno, es importante saber que todas estas complicaciones que estuve nombrando se pueden prevenir. Por eso es importante conocer sobre esta enfermedad, consultar al centro de salud o al equipo de salud para realizar los tratamientos oportunos o para prevenirla. Cuando hablamos del tratamiento, hay 4 pilares del tratamiento en esta enfermedad. Hablamos primero de la alimentación saludable. Las recomendaciones son, por ejemplo, las verduras, las hojas verdes o verduras de color sería medio plato aproximadamente. Tener en cuenta que los hidratos de carbono o las harinas, sobre todo evitar las refinadas, la cantidad sería un cuarto de plato. Siempre se prefieren harinas integrales o de absorción lenta, esa es la indicación para el paciente con diabetes. Las proteínas que se encuentran en las carnes, todos los tipos de carnes magras es la indicación, cuarto de plato también. Frutas, ¿sí? 2 a 3 por día en lo posible, lo que se pueda, y beber abundante líquido, 8 vasos por día, o bien más de 2 litros por día. Como pilar del tratamiento, entonces hablamos de la alimentación saludable en primer lugar. ¿Seguimos? Otro pilar del tratamiento importante es la actividad física. Siempre recomendamos al menos comenzar con 30 minutos diaria como mínimo, pero esto lo voy a dejar a mis compañeros que se van a explayar en este tema. La siguiente. El próximo pilar importante, hablamos de la medicación. Esto está a cargo del médico, ¿sí? En diabetes hablamos de medicación vía oral, que son los comprimidos. Hay un abanico de posibilidades con los tratamientos para diabetes. Y también están los medicamentos, el tratamiento farmacológico inyectable, que es la insulina en este caso para ciertos tipos de pacientes. Y el cuarto pilar del tratamiento importante es la educación para el autocuidado. Son los talleres que se realizan en el ámbito, en el ámbito hospitalario, por ejemplo, o por el equipo de salud, donde se brindan talleres. Por ejemplo, donde yo trabajo, en el Hospital Favaloro, tenemos los talleres todos los miércoles a las 8 de la mañana, con la participación de varios especialistas para concientizar a los pacientes sobre esta enfermedad, sobre los cuidados y las complicaciones y los controles y tratamientos. Así que siguiente. Bueno, y para el control y prevención de complicaciones, unos ítems, por ejemplo, no fumar, no exponerse al humo del tabaco ajeno, realizar la actividad física, como les decía, recibir las vacunas, completar el calendario de vacunación sobre gripe, neumonía, antitetánica. Los pacientes que están medicados, la medicación acordada con el equipo de salud, también se deben mantener los buenos valores de glucemia, la presión arterial y el colesterol. La siguiente. También se aconseja realizar consultas, ¿sí? Para el control de peso, la presión arterial, glucemia. Se deben revisar los pies,
¿sí? Por lo menos una vez al año para detectar neuropatías en los pacientes, ajustar el tratamiento, aprender más acerca del autocuidado, como les decía, por medio de los talleres, por las diferentes especialidades. También realizar todos los controles del laboratorio, como les contaba, y visitar al oftalmólogo con derivación de su médico seguramente para la realización del fondo de ojo, y también la consulta oportuna con el odontólogo una vez por año. ¿Sí? Los pacientes que usan insulina o están con los medicamentos, están medicados, es importante que respeten los horarios de las comidas, ¿sí? Sobre todo cuando incluyen los hidratos de carbono, para prevenir las hipoglucemias, que son los descensos de las glucemias, ¿sí? Los bajones de azúcar por debajo de 70 miligramos por decilitro. La siguiente. Bueno, y muchas de estas complicaciones, como les decía, son detectadas en etapas tempranas y podemos prevenirlas o tratarlas para evitar que sigan avanzando las complicaciones. Y entonces todos los años vamos a solicitar al paciente el fondo de ojos, el examen de los pies, las proteínas en orinas para detectar las nefropatías, las lesiones del riñón, y también el examen cardiológico. Siguiente. Y por último, les dejo un link si quieren conocer el riesgo que tienen de diabetes. Este es un autotest que desde este año se lanzó por la campaña de diabetes, así que pueden conocer su riesgo de diabetes. Muchas gracias. Gracias, Valeria. En primer lugar, antes de continuar, confírmenme si el sonido se está recibiendo correctamente. Sí, Sí, por el momento. sí. Bueno, me avisan entonces. Este link lo vamos a dejar en el chat al final de la charla, ¿sí? Bueno, vamos a continuar hablando sobre las diferentes opciones de actividad física que tenemos, que, como bien mencionaba la médica, es uno de los pilares para poder prevenir y tratar la diabetes. Dentro de los beneficios podemos hablar de una gran cantidad que nos trae la actividad física, que es una propuesta gratuita en muchos casos, dentro de los cuales, hablando del paciente diabético, vamos a destacar que la actividad física va a mejorar nuestra utilización de glucosa por el músculo. Tengamos en cuenta que músculos fuertes, músculos sanos, son necesarios para poder regular el nivel de azúcar en sangre. Y esto viene de la mano con el segundo beneficio, que nos dice que mejora la sensibilidad a la insulina. La insulina es la hormona clave para el control de nuestra glucemia. Si tenemos una buena sensibilidad a la insulina, el músculo va a poder aprovechar esa glucosa que se libera en sangre y va a poder metabolizarla. Y esa metabolización tiene que ver con las acciones que realiza el músculo de forma normal, ¿sí? Lo cual es necesario. Sobre todo hablando del diabético tipo 2, ¿sí? Que tiene esa pérdida de sensibilidad a la insulina. El tercer objetivo habla de que reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis de antidiabéticos orales. Y acá estamos hablando sobre todo del paciente diabético tipo 1, que es insulino dependiente, que en este caso la actividad física nos trae el beneficio de cada vez depender menos de esa medicación, con lo cual podemos tomar parte propia del metabolismo de la glucosa. Controlar el peso y evitar la obesidad. Tengamos en cuenta que la obesidad trae consigo una gran cantidad de complicaciones a nivel de los diferentes sistemas del cuerpo, cardiovascular sobre todo. Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. Estoy hablando de también nuestro sistema circulatorio, de nuestros niveles de grasa en el cuerpo, hablando de colesterol, y por supuesto también la actividad física en general mantiene nuestras hormonas equilibradas, no solamente la insulina, lo cual viene de la mano con poder evitar estados de ansiedad, combatir la depresión, combatir el estrés, así que tenemos muchos beneficios. Bueno, cuando hablamos de actividad física tenemos una gran cantidad de propuestas, así que acá no tenemos excusas, gente. Si no nos gusta un deporte, tenemos otras opciones, tenemos gimnasios cada vez más, por suerte, en la ciudad y alrededores.
podemos desde muchos puntos de vista mejorar nuestro gasto calórico, que es el principal objetivo que tiene la actividad física. Por un lado tenemos todas las actividades físicas de la vida diaria, y acá estamos hablando de actividades que realizamos en el día a día y que por fiaca o por comodidad a veces dejamos de hacer o reemplazamos por la tecnología. Ahora vamos a hablar un poquito más. El ejercicio físico es otro de los pilares con los que contamos. Ya estamos hablando de ejercicio cuando una actividad es planificada, cuando es sistematizada, cuando tiene un tiempo, cuando tiene una intensidad. Como podemos ver en el caso de la caminata que vemos en imagen de abajo, ¿sí? En la costanera. Hermoso lugar que contamos los posadeños para poder hacer nuestras caminatas. Y también tenemos el deporte con una gran cantidad de propuestas, también gratuitas, desde la Municipalidad de Posadas o también desde los deportes de forma recreativa que podemos realizar. Tenemos una gran cantidad de opciones y también, por supuesto, los clubes de la ciudad. Bueno, dentro del primer grupo, cuando hablamos de actividades físicas de la vida diaria, acá tenemos diferentes estrategias para ser menos sedentarios, es decir, pasar menos tiempo sentados o con la postura que no utiliza o no aprovecha el gasto energético que necesita nuestro cuerpo de forma natural, y de qué manera podemos empezar a ser más activos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Por un lado, podemos optar por realizar una mayor cantidad de tareas domésticas, y esto podemos verlo en la imagen como podar el jardín, dentro de una de las actividades que podemos sumar. Sacar a pasear al perro o a las mascotas también con mayor frecuencia, jugar con los niños, que tiene beneficios para el niño desde lo afectivo, para nosotros desde la parte física, así que todos salimos ganando. Ir al trabajo en bicicleta, utilizar este medio de locomoción que es a su vez también tiene el beneficio de cuidar el medio ambiente. Estacionar más lejos del lugar de trabajo. Esta es otra de las opciones que podemos utilizar y podemos implementar para aumentar la cantidad de pasos diarios que hacemos hasta el trabajo en este caso, y de esa manera sumar pasos a nuestro día. Ir de compras, dar paseos regulares, preferir el uso de las escaleras por sobre el ascensor. Y acá no nos vamos a mentir, todos decidimos en alguna vez o varias veces ir por el ascensor, esperar un montón de tiempo a veces y no usar las escaleras. Ahí tenemos uno de los principales recursos a cambiar. Cuando hablamos del ejercicio físico y la clasificación de acuerdo a la intensidad, vemos que tenemos tres tipos de ejercicios principales, o tres grupos. Por un lado, hablamos del ejercicio aeróbico de intensidad moderada, que acá es donde se destaca el principal ejercicio para la diabetes, que es el hecho de caminar, realizar caminatas. Es un ejercicio aeróbico de intensidad moderada, tirando a baja. También lo podemos reemplazar con el andar en bicicleta, ir a la clase de Zumba, también bailar, es bienvenido, por supuesto. Y en este caso, cuando hablamos de ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, tenemos que tener en cuenta que el ideal es realizarlo todos los días, pero podemos conseguir cambios importantes para nuestro organismo a partir de 5 días a la semana, con una duración mínima que va a ser de 30 minutos. Ahora vamos a ver algunas cuestiones más. Dentro del segundo grupo encontramos el ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa, es decir, una intensidad un poco más elevada que las caminatas, por lo tanto hablamos de correr o como está dicho hoy en día de moda, el running, como una de las actividades que son de este grupo, ¿sí? También podemos incluir acá a los diferentes deportes dentro del ejercicio de intensidad vigorosa. Como la intensidad es mayor, la necesidad de repetir los entrenamientos en la semana es menor, ¿sí? Con 3 días a la semana, con un mínimo de 3, ya podemos tener beneficios muy importantes para nuestra salud. En este caso, el control de la glucemia, que es clave para la diabetes. Duraciones de 25 minutos como mínimo para este tipo de ejercicio. Por último, encontramos a los ejercicios de fuerza muscular. Y cuando hablamos de fuerza muscular o anaeróbicos, estamos hablando del entrenamiento en los gimnasios. El entrenamiento con sobrecargas que incluye las mancuernas, barras, máquinas que nos encontramos en los diferentes gimnasios o salas de musculación, también es fundamental. En este caso, no solamente para la diabetes, sino para una gran cantidad de patologías. Un mínimo de 2 días a la semana es algo recomendado para estos pacientes.
Bueno, cuando hablamos del ejercicio aeróbico de intensidad moderada, tradicionalmente es el ejercicio que más se prescribe para el tratamiento de la diabetes tipo 2, es de los que más estudios tenemos, más referencias científicas y más beneficios nos provee. Una pauta muy importante que por ahí quiero compartirles es que muchas veces la excusa es: me falta tiempo para caminar, me falta tiempo en el día para hacer ejercicio. Bueno, en este caso se puede incluso fraccionar el tiempo de entrenamiento y en lugar de salir a caminar 30 minutos, que no es mucho, seamos sinceros, pero incluso si digo no tengo tiempo, no tengo 30 minutos, puedo utilizar diferentes momentos del día para ir fraccionando ese tiempo total. Por ejemplo, 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, 10 minutos a la noche. También es efectivo, gente. Bueno, dentro de las imágenes también aparecía la natación, aquagym, como otra de las interesantes propuestas que tenemos eh, para el ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Acá les dejo un plan de entrenamiento de caminata aeróbica que es estándar, que en este caso no se aplica, por supuesto, a todos, cada persona es un mundo, pero de forma general, para que vean, a modo de ejemplo, tenemos simplemente con 3 días a la semana la posibilidad de iniciar con nuestro plan de entrenamiento de caminatas. El día 1 puede ser el lunes, el día 2 puede ser el miércoles y el día 3 puede ser el viernes, idealmente. Y en este caso tenemos para el día 1 una caminata de 30 minutos con paso lento. Un paso lento que puede ser aquel que hacemos cuando hacemos las compras, cuando caminamos por la casa, ese tipo de ritmo. El segundo día se puede alternar con una caminata un poco más rápida, un ritmo moderado, un ritmo que me agito un poco más, pero que tampoco me haga sentir la falta de aire en exceso. Y el día 3 volvemos a una caminata con paso lento. Así podemos ir aumentando semana a semana la cantidad de tiempo, pasamos de 30 a 35 minutos, luego a 40, e incluso en la semana 5, en la semana 6, ya aparecen las caminatas con pasos más acelerados. En este caso sí ya sería un ritmo de caminata bastante intenso, en donde se pueda sentir el trabajo de nuestro corazón, ¿sí? El solo acto de poner un pie delante del otro en una forma rítmica hace parte de nuestra naturaleza humana. Así que fíjense la importancia que tienen las caminatas. Imprescindible para los pacientes diabéticos. El ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa, y en este caso hablábamos del running, de la carrera, y también de muchos deportes, ¿sí? Como los deportes de conjunto, como el fútbol, el básquet, pádel, que hoy en día se está viendo mucho en la ciudad. En este caso hablamos de intensidades que son mayores, caminatas. Esto hace más importante el control de la glucemia, antes, durante y después de la actividad, ¿sí? Tenemos también como pauta muy importante que para hacer running, hoy en día tenemos muchos grupos de running en la costanera, es necesario, para que sea de forma segura y de forma equilibrada, realizar previamente un acondicionamiento. Y esto quiere decir que si no camino nunca, no puedo empezar de golpe con una carrera de 5 a 10 kilómetros. Ahí hablamos del principio de progresión. Primero vamos con caminatas, después alternancia entre caminata, trote, para después poder pasar a una carrera continuada. Y dentro de los valores de glucemia que tenemos que tener en cuenta para poder iniciar una carrera o para poder iniciar un entrenamiento de running, tenemos que considerar que si tenemos valores que son menores a 100 miligramos por decilitro, ¿sí?, de azúcar en sangre, tenemos que ingerir un alimento que tenga carbohidratos, que tenga hidratos de carbono y esperar a que dé su efecto. Estamos hablando de 10 a 15 minutos para esperar a que haga un efecto y que podamos estar en valores que son los de 100 a 150 miligramos por decilitro, ¿sí? Con este tipo de valores podemos iniciar tranquilamente con nuestra actividad. Superiores a 250 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de que es un estado de riesgo. Se puede comprobar también el nivel de cetonas que hay en sangre o orina y es mejor esperar, retrasar el ejercicio y, normalizar nuestros valores.
Cuando hablamos del ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa, también tenemos que tener en cuenta ciertos cuidados, ciertos recaudos, dentro de los que se destacan el uso de las medias y de la zapatilla adecuada. Cuando hablamos de medias adecuadas, nos referimos a aquellas que permitan el paso de la transpiración. Las medias de algodón son importantes para este uso, seguro. Las zapatillas tienen que ser cómodas, ¿sí? Preparadas para el impacto, como se ve en la imagen, con el sistema de amortiguación, la plantilla que tiene su cámara de aire. Esto lo vemos comúnmente en el mercado como las zapatillas running, todas ellas son las recomendadas. Tener a mano algún alimento con alta carga de carbohidratos para posibles casos de hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando nos bajan los valores de azúcar en sangre de forma brusca. Consumir líquidos, sobre todo agua, desde 2 horas antes a empezar a ejercitarse y durante la práctica deportiva, mantener nuestros niveles de líquido en sangre y plasma equilibrados. No inyectarse insulina en una región muscular que va a exponerse a un gran esfuerzo. Y acá estamos hablando del grupo de pacientes de diabetes tipo 1, insulino dependiente, que tiene que inyectarse diariamente la insulina. En este caso, si voy a salir a correr, aprovecho para inyectarme en una zona del miembro superior. ¿Sí? O si voy a ir a remar, voy a aprovechar para inyectarme en una zona del miembro inferior. Siempre una zona que no esté afectada directamente en la actividad. Bueno, por último encontramos el ejercicio de fuerza muscular, dentro del cual hablamos del entrenamiento en el gimnasio, este entrenamiento con sobrecargas, en donde usamos barras, donde usamos mancuernas, es muy importante para nuestra salud. Es el tipo de ejercicio físico que más se está investigando últimamente y que más beneficios se está considerando que tiene para la salud. En este caso, hablando de los pacientes diabéticos, las intensidades que son de altas cargas, entre el 75 y el 85% de nuestra repetición máxima o de nuestra fuerza máxima, es el tipo de entrenamiento que más beneficio nos da. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, principalmente cuando hablamos de fuerza, el principal beneficio va a estar dado por la mejora de nuestro músculo, de nuestro sistema muscular. Y como vimos en un inicio, el músculo es clave para el control de la glucemia, el control del azúcar en sangre. Por lo tanto, es clave realizar estos entrenamientos. Bueno, mejora entonces el entrenamiento de la fuerza, la sensibilidad a la insulina que tiene el músculo, por lo cual puede la insulina abrir las puertas que tiene el músculo para ingresar desde la sangre hacia el músculo la glucosa, lo cual es importantísimo para la metabolización correcta del azúcar que tenemos en sangre. La reducción de la hemoglobina glicosilada, que en este caso la hemoglobina glicosilada viene relacionada con el nivel de azúcar que tenemos en sangre. Es la glucosa adherida a la hemoglobina, que en este caso representa los valores o elevados o bajos de azúcar en sangre. A mayores valores de hemoglobina glicosilada, mayores valores de glucemia en sangre, y viceversa. En este caso, con el entrenamiento de la fuerza podemos reducirlos. La mejora de la composición corporal, porque esto viene de la mano con el aumento de masa muscular y la reducción de tejido graso, tejido adiposo, lo cual también es muy importante para la salud de los otros sistemas del cuerpo, sobre todo el sistema cardiovascular. Y justamente el último objetivo habla de reducir el riesgo de padecer infartos. Por último, sobre los criterios más importantes para un entrenamiento de fuerza adecuado, tenemos que priorizar ejercicios multiarticulares, es decir, ejercicios que involucren a muchas articulaciones del cuerpo al mismo tiempo, como en el caso de la sentadilla, como vemos a la derecha, involucra a la articulación de la cadera, rodilla, tobillo, columna vertebral, bueno, ese tipo de ejercicios que son más globales, son mucho más beneficiosos. Las rutinas tienen que ser del cuerpo completo, idealmente tenemos que tratar de estimular a todo el cuerpo dentro de una rutina, con un ejercicio por grupo muscular ya es suficiente. Progresar en el aumento de cargas, esto es necesario para seguir consiguiendo adaptaciones positivas a nivel muscular y metabólico, y también es muy adecuado combinar este entrenamiento de la fuerza o ejercicio de fuerza muscular con los ejercicios aeróbicos.
ya sean de moderada intensidad o de intensidad vigorosa. Los mejores resultados se ven justamente cuando combinamos ambas propuestas. Hola, se cortó tu audio, Agustín. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. Bien, ¿se llegó a escuchar hasta lo último de fuerza muscular? Sí, 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 se escuchó. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Ezequiel, te dejo como anfitrión y ahí vos continuás. Sí. Ahí me aparece que puedo compartir, ¿eh? Aparece que puedo compartir. Así que ahí continúo. Bueno, ¿cómo está el público? ¿Están conectados? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento, no hay problema. O si no, anotan la pregunta y ahora, eh, al terminar la exposición, eh, tratamos de responder entre todos, ¿sí? Así que bueno, Sí, vamos. por ahí Sí, pueden ir, porque a veces por ahí pueden ir anotando en el chat lo que se les va ocurriendo y entonces ahí retomamos el chat. Cuando finalizan, retomamos el chat y ahí vamos viendo qué preguntas hay. perfecto, perfecto. Bueno, ¿se me escucha bien? Entonces, continuando con la presentación, que mis colegas la vienen haciendo de manera espectacular, eh, por ahí para que ustedes piensen por qué se hace este tipo de charla, ¿no? Uno de los objetivos de todas las universidades a lo largo del país, a lo largo del mundo, es la extensión, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, charlas abiertas al público, informando eh, para mejorar lo que es la prevención primaria, ¿sí? Para evitar llegar a la patología, ¿sí? A la enfermedad, o para las personas que ya conviven con la patología, tratar de mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, así como la investigación y la docencia también son súper importantes dentro del ámbito universitario, esto vendría a ser esto corresponde al área de extensión, ¿sí? Bueno, a ver un poquito. Esto por ahí, repito un poco lo que dijo Valeria, ¿sí? Es una enfermedad crónica, no transmisible, que puede traer muchas complicaciones a largo plazo, ¿sí? Otro de los datos que me llamaron mucho la atención fue que la persona convive mucho tiempo con la enfermedad antes de ser diagnosticada y afecta a principalmente estos órganos blancos, ¿sí? Que ya lo había nombrado Valeria, y afecta, como pueden ver, a gran parte de la población, ¿sí? Bueno, básicamente lo que yo quería abordar con esta disertación es que la diabetes es una enfermedad que se asocia mucho con un factor de riesgo que es la obesidad, ¿sí? La obesidad, pensemos que todos tenemos adipocitos. Adipocitos eh, son células que están compuestas principalmente por triglicéridos, ¿sí? Que almacenan grasa. Mecanismo de supervivencia de nuestro cuerpo, almacenar grasas. Necesitamos las grasas como fuente energética, necesitamos las grasas como fuente, eh, como precursora de hormonas, necesitamos las grasas para mantener la temperatura corporal. O sea, son muy importantes en nuestro organismo. Ahora, cuando el aumento del tejido adiposo, ¿sí? Sobrepasa los parámetros normales, adelanto esto porque no, ya son cosas que, ¿sí? Acá en este gráfico me quedo acá, cuando los adipocitos se hipertrofian demasiado, o sea, crecen, crecen, crecen y crecen, normalmente eso se llama obesidad, ¿sí? Y se asocia con una sarcopenia, ¿sí? Con una pérdida de la masa muscular. Hoy Agustín había nombrado claramente que
la masa muscular, o sea, mantener niveles correctos de masa muscular, me va a permitir a mí guardar más fácilmente la glucemia o el azúcar dentro de las células musculares, ¿sí? Porque las células musculares son un gran almacén que tenemos nosotros básicamente de glucosa, de glucógeno, en forma de glucógeno. Entonces el organismo cuando de pronto, luego de una ingesta, ¿sí? De un almuerzo, de una merienda, de una cena, lo que sea, ¿sí? Aumenta los niveles de azúcar en sangre, se comienza con un proceso glucogénico, que consiste en almacenar esa glucosa principalmente en la masa muscular, principalmente en la masa muscular. Por eso recalcamos nuevamente que mantener una buena masa muscular a lo largo de toda la vida me va a permitir a mí mejorar el control de la glucemia, ¿sí? Eso es clave para empezar a hablar. Entonces, el músculo almacena, el hígado también es otro gran almacén que tenemos de glucosa. Ahora, el problema es cuando hay glucosa de más, ¿sí? Hay demasiado aporte energético. Entonces el organismo, como siempre yo digo, no es muy ahorrativo, no tira absolutamente nada. Entonces lo que hace el organismo que es acumular. Pero si ya no tengo espacio para guardar más glucosa, entonces lo almaceno en forma de grasas, ¿sí? Un mecanismo que en época de hambrunas, en periodos de hambruna, podría ser muy efectivo, ¿no? El problema es que ahora nosotros tenemos disponibilidad de alimentos de manera muy fácil, muy cercana, ¿sí? Entonces, el organismo opta por almacenarlo dentro del tejido adiposo. ¿Sí? Este mecanismo es un poco más complejo. Después viene la eliminación por la orina, que lo había nombrado Valeria. Ahora, cuando nosotros, vamos a ver el otro lado de la historia, cuando nosotros tenemos niveles óptimos de glucosa, ¿sí? Tenemos los depósitos completos y hacemos ejercicio, comienza el proceso de utilización de esos depósitos, ¿sí? Eso le llamamos glucogenólisis. Si continúo haciendo ejercicios, tengo más fácil acceso, por ejemplo, a las grasas, ¿sí? Y movilizo muchos triglicéridos para formar energía, ¿no es cierto? Y poder realizar cualquier tipo de actividad física. Bueno, ¿por qué nombro estos pasos que realiza la glucosa? Porque lo quiero relacionar justamente con la obesidad y con la sarcopenia. Entonces, si uno de los problemas, si el factor de riesgo principal para la diabetes es la obesidad, y ustedes me dicen, ¿y cómo puedo saber si tengo obesidad? Bueno, hay muchísimas tablas que nos orientan de acuerdo a nuestra altura y a nuestra edad y al sexo, el peso corporal que podría tener un sujeto. Hay diferentes tipos de mediciones que se pueden hacer. Una muy simple que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestro hogar, es medir el perímetro de cintura, ¿sí? Acá a la altura del ombligo. También es una medida bastante buena para tener en cuenta, donde las mujeres no deberían pasar los 90 centímetros y los varones los 100 centímetros, ¿sí? Aproximadamente eso sería una buena medida para saber cómo se encuentra nuestro perímetro de cintura, que se asocia con la obesidad y se asocia muy fuertemente con la resistencia a la insulina. ¿Sí? Que fue también algo que nos nombró Valeria y Agustín. Ahora vamos a ver bien qué es la resistencia a la insulina. Entonces, a ver, esto ya nombraron los colegas. ¿Sí? Esto también lo nombraron. Ahora, nuevamente para resaltar el papel de la insulina, ¿sí? El papel de la insulina sobre sus receptores para poder hacer ingresar la glucosa dentro de la célula. Y para eso tengo acá un video que quiero compartir un poquito, donde vamos a ver el papel, está muy interesante, y cómo el fenómeno de la contracción ahí está. No sé si logran ver el video. No tiene audio el video,
le he sacado el audio, pero acá van a poder. Sí, ese se ve. ¿Se ve bien? Dale, ahí pongo play. Ahí está. Bueno, vamos a ver en esta simulación, ¿sí? Está muy interesante cómo luego de una ingesta, ¿sí? Volvemos a la ingesta de alimentos, eso luego de pasar por el sistema digestivo, ¿no? Va directamente a la sangre, ahí pueden ver ingresando a través de esos capilares la glucosa, esos puntitos blancos que se logran ver, y a su vez se empieza a secretar insulina, hormona del páncreas, como dijo Valeria, encargada de activar el proceso de transporte de la glucosa hacia el intracelular. Ahí ven los transportadores, hay diferentes tipos de transportadores, depende de la célula del tejido. ¿Sí? En ese caso son células musculares, los GLUT4, que permiten ese ingreso masivo de la glucosa adentro, adentro del músculo, ¿sí? O adentro de las células hepáticas. Ahora, si no hay sensibilidad de la insulina, que es lo que ocurre con el diabético tipo 2, ¿sí? Con la persona que está obesa, ¿sí? Hay menos sensibilidad a la insulina, hay menos número de receptores a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Pongo pausa. Entonces, ¿qué sucede? La glucosa no ingresa a la célula, ¿sí? O sea, que la obesidad, ¿sí? Se asocia directamente a una desensibilización a la insulina. Por eso decimos resistencia a la insulina, sujeto resistente a la insulina, no tiene la sensibilidad o va perdiendo el número de receptores, entonces el páncreas tiene que secretar más insulina de lo normal, ¿sí? Produciendo daños a largo plazo de las células beta del páncreas. Ahora, fíjense la importancia de la contracción muscular, o sea, el fenómeno de contracción muscular para poder sensibilizar a esos receptores, ¿sí? Sigo con el video, ¿sí? Fenómeno de contracción, eso que ven ahí son las fibras musculares que se están acortando y alargando, haciendo que esa glucosa que estaba pasando por los capilares ingresen, ¿sí? Tanto mediado por la insulina como de forma insulina independiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tanto que la contracción muscular provoca ingreso de glucosa al intracelular insulino independiente. ¿Sí? Insulina independiente. Y es un dato súper interesante para tener en cuenta. O sea que, a ver, perder masa muscular es un problema. Es un problema a largo plazo, ¿sí? Y perder masa muscular y aumentar el tejido adiposo se suma otro problemita. Y a su vez, sarcopenia, o sea, eh, perder masa muscular es sinónimo de perder receptores de la insulina. Es todo un camino que complejiza mucho al que tiene la patología. O sea, eh, Valeria, creo que vos habías dicho que el 90% de la población, puede ser, tiene problemas de diabetes tipo 2, Sí, es ¿sí? el tipo de diabetes. Es el tipo de diabetes más prevalente, digamos, más del 90% de la población tiene diabetes tipo 2, cuyo sustrato es la insulina resistencia, ¿sí? Paciente con obesidad, con sobrepeso, así comienza. Perfecto. Por lo tanto, un aumento del perímetro de cintura, un aumento del tejido adiposo por encima de lo normal, se asocian a una resistencia a la insulina o a una prediabetes tipo 2, ¿sí? Es grave. Es grave porque, como dijimos, daña órganos blancos y muchas veces se diagnostica muy tarde, se diagnostica muy tarde esta fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el diabético tipo 2? Ahí Agustín nos describió muy bien diferentes alternativas para eh,
solucionar estos problemas, ¿sí? Yo quería abordarla por ahí de dos puntos de vista. Uno los nombró Valeria, que era la alimentación, y otro, la actividad física también, ¿sí? En primer lugar, a ver, tener en cuenta, Valeria nos nombró claramente que la proporción de alimentos que tiene que ingerir el sujeto en cada comida para mantener los niveles de glucemia estables y no provocar esa hiperinsulinemia que básicamente lo que hace en el organismo es activar una enzima que lo guarda todo en forma de lípidos e inhibir a otra hormona sensible, ¿sí?, a la utilización de las grasas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos de nuevo al Power, ahí vamos a aclarar un poquito mejor eso. Me adelanto un poquito. Bien, acá me detengo un poquito. La insulina, ¿sí? Exceso de insulina y sangre a ver un poquito. Acá me detengo un poquito. Fíjense, esto está la doctora Hallberg, ¿sí? Está en un video en YouTube, lo pueden ver. Ella describe básicamente la reacción de la insulina, de la glucosa de la insulina luego de una ingesta, ¿no? Fíjense cómo los carbohidratos provocan una gran respuesta de la insulina, ¿sí? Las proteínas tienen una respuesta menor y las grasas provocan una respuesta muy leve de la insulina. Ya dijimos que tener insulina elevada de forma brusca me activa las enzimas que acumulan grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Que principalmente acumulan y por otro lado no nos dejan acceder a las mismas, ¿sí? Porque inhibe a una lipasa sensible a hormonas, ¿sí?, que se encuentra dentro de los adipocitos, ¿sí? E impide que esa hormona libere los triglicéridos en sangre. Entonces, el control de la insulina, o sea, evitar hiperglucemias, es clave en el tratamiento y en la prevención, ¿sí? Ese es un factor clave. Para ello, es importante tener en cuenta dos conceptos. Uno es el índice glucémico de los hidratos de carbono y otros la carga glucémica, ¿sí? La carga glucémica hace referencia a la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento, y el índice glucémico hace referencia a la velocidad con que ingresa en el torrente sanguíneo. Son dos aspectos clave. Acá pueden ver diferentes índices glucémicos principalmente de alimentos que son ricos en hidratos de carbono, ¿sí? Como pueden ver, los refrescos, o sea, todas las gaseosas, son los alimentos que tienen el mayor índice glucémico y carga glucémica, ¿sí? Como dijo Valeria, los alimentos crudos, ¿sí?, los que contienen mucha fibra y no están cocidos, son los que tienen tanto una menor carga glucémica y un menor índice glucémico. O sea que provocan una respuesta menos agresiva de la insulina después de la ingesta que tenemos de los alimentos, ¿sí? O sea, si querés que un alimento sea bien glucídico, comprate un alimento procesado y aparte sacale toda la fibra y aparte cocinalo, ¿sí? Y ahí tenemos un alimento súper glucídico. Pero mientras más procesamiento tiene, aumenta tanto el índice como la carga glucémica. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, como consejo que podemos brindar ahora, a ver, ¿puedo consumir alimentos con alta carga glucémica, alto índice glucémico? Sí, puedo consumir, ¿sí? Pero no conviene, por ejemplo, hacer cargas
antes de irse a dormir, ¿sí? Antes de irse a dormir, porque la insulina es una hormona que tiene un ritmo circadiano nocturno muy bajo. O sea, cuando estamos durmiendo la insulina baja. Entonces, consumir de altos índices glucémicos antes de irme a dormir, o sea, pongámosle, no sé, comerme una pizza con un refresco o con una cerveza o con un vino, justo antes de irme a la cama, es justamente bastante glucídico como para irse a dormir, elevar la insulina nocturna e inhibir la lipólisis que hacemos todo cuando dormimos. ¿Sí? Cuando dormimos, nosotros estamos en un periodo de ayuno y hacemos bastante lipólisis. Entonces es importante, antes de irse a dormir, mantener bastante controlados los niveles de glucemia. ¿Sí? Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, el ejercicio. ¿Sí? Fíjense la cantidad de atletas a nivel olímpico, estoy hablando, y panamericano, que tienen diabetes tipo 1 y realizan actividad física. O sea que no es un factor que limite el rendimiento. Claro, siempre y cuando esté bien dosificado, ¿no? Bien dosificado, tanto el ejercicio como la ingesta y la medicación, ¿no? Pero acá ven nadador estadounidense, acá ven una corredora, estoy mostrando diferentes pruebas dentro de diferentes pruebas, algunas de velocidad, otras de maratón. Acá ven una señora de 70 años, ¿sí? Ultramaratonista. Entonces, ¿puede la persona diabética realizar actividad física? A ver, la persona diabética, yo siempre comparo acá en Posadas, dos casos de dos hermanos gemelos, ¿sí? Uno es una mujer y otro es un hombre, en donde los dos son diabéticos tipo 1 y uno realiza actividad física y el otro no realiza actividad física, nada de actividad física. O sea, y los dos están vivos, pero uno está con hemodiálisis, ¿sí? Está complicado, y el otro está perfectamente normal, ¿sí? El que realiza actividad física es bastante... Y las dos personas tienen la misma edad y han tenido, vamos a decir, la misma crianza, ¿sí? Entonces, como dijo Agustín, la única medida no farmacológica capaz de reducir la resistencia del músculo a la acción de la insulina es el ejercicio, ¿sí? Ahora, el ejercicio, a ver, salir a caminar, todos hablamos de salir a caminar y salir a caminar no tiene tiene una acción beneficiosa, sí, sobre muchos órganos, ¿sí? Pero no tiene una acción beneficiosa sobre la mantención de la masa muscular, ¿sí? Ese es un aspecto también a tener en cuenta. Por eso Agustín recalcaba mucho al final de su disertación la importancia de trabajar con cargas submáximas, o sea, me refiero a cargas que estén arriba del 70% de nuestra capacidad de fuerza máxima, ¿sí? Porque la única manera de ganar masa muscular es que la carga llegue a cierto nivel de intensidad. Si la carga es pobre, o sea, si me voy al gimnasio, ¿sí? Y agarro una mancuerna de 1 kilo o una banda elástica, ¿sí? Y empiezo a hacer movimientos de brazo, press militares, lo que ustedes quieran, ejercicios que ustedes quieran, ¿sí? No voy a ganar masa muscular. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? No voy a ganar masa muscular si la carga es pobre. Voy a tener una buena movilidad articular, puedo trabajar la flexibilidad, puedo trabajar la coordinación, ¿sí? Que es beneficioso, claro que es beneficioso, pero no voy a ganar masa muscular. Para ganar eso, tiene que ser la carga, tiene que llevar a un cierto umbral de excitación, ¿sí? Si el umbral es pobre, entonces no hay adaptaciones. Ahora, el diabético tipo 2, ¿qué tipo de actividad física tiene que hacer? Básicamente la misma que hace una persona que no tiene diabetes tipo 2. Puede hacer exactamente lo mismo. No tiene absolutamente ninguna diferencia con un sujeto que no tiene una prediabetes o no tiene diabetes tipo 2, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta
la persona que tiene diabetes tipo 1. ¿Sí? Por ejemplo, diabetes tipo 1. ¿Qué niveles de glucemia tiene que tener un sujeto que tiene diabetes tipo 1 antes de salir a hacer la actividad física? Eso es importante tener en cuenta. Importante para... una de las cosas importantes es estar acompañado de gente, ¿sí? Que sea... que sea profesional del tema, ¿no? Profesor de educación física, licenciado, que sepan de la fisiopatología, ¿sí? Ver las recomendaciones del médico, obviamente, y saber exactamente cuál es el nivel de glucemia que debe tener el sujeto. ¿Cuál ustedes creen que es el nivel de glucemia más acorde para salir previo, para salir a realizar actividad física? A ver si ustedes por ahí lo saben. No sé si hay una persona que tiene diabetes tipo 1 acá. ¿No hay nadie? Bueno, yo le puse las dos imágenes. A ver, ¿con qué nivel de azúcar en sangre yo saldría a correr? ¿Sí? ¿Serían con 95 miligramos por decilitro o con 135 miligramos, ¿no? O sea, lo que se recomienda es salir previo al ejercicio con niveles un poco por encima de la normoglucemia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 120, 130, hasta 140. No hay ningún problema para salir a hacer actividad física, ya que el ejercicio, como dijimos, va a provocar un consumo de glucosa y a su vez va a promover el ingreso de la glucosa adentro de la célula, ¿sí? Si Ahora, quieres, sí, justo en el chat te comentaba Jimena que 135 es un valor que la consideraba, de acuerdo perfecto, a lo que vos perfecto, decías. Bien. Por ahí, perfectamente. si No, quieres, podemos aprovechar este momento para ir también dándole lugar a las preguntas en general a los oyentes sobre las temáticas que fuimos hablando hasta el momento. Cuando vos vayas cerrando, le damos también ese listo. pie para que vayan preparando sus... Dale, yo mostrar una cosita más nomás. Otra importancia a la hora de salir a hacer actividad física de una persona diabética tipo 1, ¿sí? Es que el sujeto tiene que llevar sí o sí provisiones de alimentos dentro de su bolsillo, ¿sí? Y debe llevar glucosa. El sujeto diabético tipo 1 sabe muy bien cuando entra en una hipoglucemia, entonces tiene que tener disponible de forma cercana alimentos para elevar la glucemia, ¿sí? Y a su vez, saber que una vez terminada la actividad física, ¿sí? El sujeto realiza inmediatamente la ingesta de hidratos de carbono y que va a tener un periodo donde puede volver a caer en una hipoglucemia, ¿sí? Porque recuerden que el organismo vacía sus depósitos, ¿sí? Entonces la ingesta posterior rápidamente se irá, abastecerá esos almacenes que estaban vacíos, ¿sí? O sea que puede volver a caer en una hipoglucemia. Eso entonces hay que controlar. Y acá les muestro nuevo cómo el campeón olímpico de maratón usa un dispositivo que es un sensor de glucosa. Este maratonista no es diabético tipo 1, pero este dispositivo lo que te brinda es una información instantánea de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Y para qué ocupa el mundo del deporte esto? Para saber en qué momento el sujeto tiene que realizar la ingesta de hidratos de carbono, ¿sí? Porque ellos están muy al filo del rendimiento físico, entonces cualquier desfasaje que haya en la glucemia perjudica tal rendimiento. Lo tienen muy estudiado. Bueno, creo que estamos, Agustín. Sí, Así que Ezequiel, perfecto, dejamos, se pudo dejamos escuchar muy bien. tiempo Bueno, para las... Bueno, eso, si les muchísimas gracias. parece, Marisol. Gracias, Agustín. Muchas gracias por acompañarme acá digamos, en moderar esto. Bueno, si les parece, si quieren, si tienen alguna pregunta o comentario para ir cerrando, a ver el chat. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué sería lo recomendado consumir posterior al ejercicio?
Bueno, a ver, como recién lo dijimos, importante es volver a cargar de glucosa, ¿sí? Pero para no provocar, vos me estás preguntando para una persona diabética tipo 1 o tipo 2, primero de todo. A ver, Tipo tipo 2. 2, dice. Ok, para el tipo 2, a ver, yo qué te recomendaría, primero de todo, la ingesta previa al ejercicio, que no sea hiperglucémica. Por ejemplo, a ver, tomarme un jugo Bagio, ¿sí? Con un paquete de galletitas antes de salir a correr, me asegura absolutamente no acceder a la lipólisis, o sea, no oxidar ácido graso, ¿sí? Entonces, la ingesta previa no debe ser, hiperglucémica, para empezar. Y después, la ingesta posterior al ejercicio, eh, también evitar que sea hiperglucémica, pero la ingesta tiene que estar acompañada de proteínas y grasas. O sea, si vas a consumir, a ver, te vas a comer una fruta, ¿sí? Estaría bueno que agregues, por ejemplo, unos frutos secos, ¿sí? Que ahí vas cargando ya de proteínas y también vas cargando de grasas, ¿sí? Eso por lo menos es lo que te puedo recomendar. No sé si Valeria, Agustín. En el chat también comenta Antonella que le había recomendado la nutricionista consumir gelatina o agua posterior al ejercicio. Puede ser. Puede ser. Hay que fijarse en las gelatinas porque algunas vienen light, ¿sí? Y vienen endulzadas con sucralosa o otros endulzantes químicos que no aportan glucosa, ¿sí? Hay que ver nomás el tipo de gelatina. Eso, exactamente. Muy bien. Seguimos mirando el chat. ¿Qué otra preguntita? Invitamos. Por ello, me quedé pensando en el sensor este Sí, del deportista, el sensor que tenía, como para sí. controlar el tema de la glucosa, pero bueno, alguien común, digamos, que no tenga ese sensor, ¿cómo se da cuenta de que, bueno, que está bajando su glucosa, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿cuál es el indicador? ¿Qué señal? Si hay alguna señal o algo para darse cuenta que se está bajando eso. Excelente. Y Como con van mencionando por ahí en el chat, veo que dicen dolor de cabeza, mareo, sensación de malestar. Son los síntomas más claros de hipoglucemia, es decir, cuando justamente reduce el nivel de azúcar en sangre. ¿Sí? Sentimientos de mareo sobre todo. Sí, Eh, temblores también. bien. También dicen visión borrosa en el chat, por lo visión menos. borrosa, como lo En mencionaba borrosa. la médica Valeria. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar sobre este tema? Siempre hay que preguntar varias veces porque nos animan y después cuando decimos, bueno, damos por concluido, ahí empiezan a preguntar. Ahí aparecen. Uy, no, el que se Sí. arrepintió. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. A ver, a ver. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas por conectarse. Gracias a los disertantes por aceptar nuevamente la invitación para poder charlar sobre este tema. Excelente, estuvieron los tres. Muy bueno todo. Y también, Bien. como dice ahí una participante en el chat, que fueron muy claros los tres, y eso está bueno porque justamente es una charla abierta a la comunidad, ¿sí? Entonces, público en general, y está buenísimo que puedan explicarnos en fácil ah, sobre la temática, justamente para que todos podamos acceder a estos conocimientos para ir cuidando nuestra salud.
Ahora todos vamos a agarrar la cinta métrica, vamos a medirnos la cintura, ya me estoy preocupada. Eh, Así que muchas gracias también a quienes se conectaron, a quienes permanecieron hasta el final, porque bueno, por cuestiones laborales, de agenda, organización familiar, no siempre es fácil. Así que muchísimas gracias. Y bueno, estén atentos. Justamente esta es la última charla del año, de este ciclo, así que cerramos con la charla de diabetes. Pero bueno, estén atentos porque seguramente el año que viene volvemos a tener este ciclo de charlas. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, todas felicitaciones en el chat. Así Gracias, que bueno, Gracias a todos. Marisol. Aprovecho para saludarte. gracias. Y también a todos los participantes. Veo muchos mensajes en el chat de que se pudo entender el mensaje, de que fueron claras las exposiciones didácticas. Así que realmente me voy con mucha satisfacción. Gracias también a los colegas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y Gracias a bueno, a todos. cuidarse. Nos vemos, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Nos vemos, nos Adiós, vemos. chao. Nos vemos, Aus. Chao, ese. Abrazo.